Bien, juventud, estamos grabando, damos inicio a nuestro laboratorio número 2. El laboratorio número 2 vamos a tratar de emplear, entre comillas, el método científico para analizar datos. Y los datos tienen que ustedes, entre comillas, buscarlos, porque están, es decir, acopiarlos, traer los datos, ordenar los datos, graficar los datos, generar una hipótesis referente a los datos y poder, en función de modelos matemáticos, de curvas, es decir, ajustes de curvas, poder llegar a una conclusión cómo se mueven, entre comillas, los datos. Si se mueven por una parábola, si se mueven por una recta, si se mueven por una hipérbola, si se mueven por una exponencial, para saber si el incremento día a día, ¿verdad?, es constante, no es constante, se dispara, no se dispara, etc. ¿Ya? Entonces voy a compartir el documento guía del laboratorio número 2. No la encontré, vamos a tener que ir a buscarlo. Bajamos la pantalla, apretamos, la abrimos, nos vamos de nuevo al Zoom, decimos compartir, y ahora sí, ahí está. Bien. Laboratorio número 2. Objetivo del laboratorio. Vayan siguiéndome, por favor, y en la medida que hayan preguntas, estoy admitiendo personas que vienen llegando atrasadas, en la medida que hayan preguntas, las levantan por el chat y se les responde. O se les aclara un poco las dudas, y como yo la estoy mirando, me detengo si es que es una duda metódica del desarrollo del laboratorio. Entonces, el objetivo del laboratorio, escuchen bien, utilizar información de fuentes variadas para generar una hipótesis que pueda ser sujeta a evaluación en base a evidencia, en base a datos, en base a información que vamos a buscar sobre la hipótesis, ¿verdad? Entonces ustedes, por grupo, y vamos a trabajar esta vez por grupos aleatorios para que se vayan conociendo más, utilizar. Entonces vamos a utilizar información, datos, ¿verdad?, que puedan responder a una hipótesis que nos hacemos respecto a los datos. Para ello vamos a trabajar entonces con algunas instrucciones generales, ¿verdad? Entonces, conocer. Como estamos todos online, es difícil conocerse. Entonces vamos a formar Camila Javiera en grupos aleatorios de 5 o 6 personas. Un poco más adelante, cuando ya llegue la mayoría, calculamos el número de grupos para formarlo. Profe, es que ¿Sí? igual están diciendo por el chat muchas personas que no quieren que sean aleatorios, quizás como que parece que ya se conocen un poco más con las personas que formaron un grupo. Por eso hay hay muchas personas aquí poniendo caritas tristes por eso. Pero hay otros que quedaron medio de esclavos porque hay algunos reclamos en los correos, que si bien es cierto hay grupos que son de 6, han trabajado 2 y los otros 4 no han aparecido nunca. Entonces ya ese grupo tiene que reformarse. Bueno, pero de todas maneras, podemos aceptar la moción, pero la idea era sociabilizar, ¿verdad? Conocer más gente, y como acá hay que buscar datos, podría ser. Ustedes, por favor, Camila Javiera, encárguense entonces de ir formando los grupos. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Entonces, entre ese grupo de 5 o 6 personas, ¿qué van a hacer? Revisar y discutir la rúbrica de
evaluación de este laboratorio. Entonces está en este documento, está la rúbrica. Ustedes la tienen, se la mandaron. Entonces la rúbrica, ustedes le preguntan, ¿tiene título? El resumen define todo lo que debe decirse, etcétera. Está el paso a paso del documento que tienen que entregar y con la rúbrica es como se evalúa. La rúbrica pregunta, ¿tiene modelos matemáticos definidos? Entonces, si ustedes están haciendo un informe, busquen el elemento matemático definido para graficar la curva, por ejemplo. De tal manera que vayan cumpliendo ítem por ítem la rúbrica y así obtienen la mejor nota. Ese es el sentido de comunicarle a ustedes la rúbrica antes, porque podríamos aplicarla después que entregue el informe. Mira, este alumno no puso introducción, este alumno no hizo un análisis, etcétera, y se va a sacar mala nota. Entonces es mejor publicar la rúbrica. Entonces ustedes cuando formen el grupo, lo primero que tienen que irse es a la rúbrica y empezar a leerla paso a paso e irle haciendo preguntas a nuestros ayudantes. ¿Está bien? Esa es una ayuda. Después, en este formato se incluyó un conjunto de datos, de formatos de informe, de laboratorio, ¿verdad? De algunas tablas que por ahí están pintadas en azul para que ustedes la pinchen y lleguen a la información. Entonces, el formato es clave porque la rúbrica está hecha en función del formato. Por lo tanto, hay que contestar ítem por ítem del formato. Definir. Y esto fue lo que pasó el otro día, que en un chat dicen que la persona que estaba a cargo no se apareció. A lo mejor se formó, no sabemos. ¿Ya? Definir dentro del grupo a quién se va a hacer cargo de recopilar, resumir, juntar, editar y subir el informe para su evaluación. Este informe tiene un plazo de 2 semanas. Por allá a fines de mayo hay que entregarlo, 29 parece por ahí. ¿Ya? De todas maneras está escrito en esta guía. Hay un informe ejemplo, con resultados, con tablas, con conclusión, etcétera, para que además les sirva de guía. Y finalmente, luego que tenemos el panorama, informe, etapas del informe, matriz de evaluación, ¿verdad? ¿Qué se va a evaluar del informe para que lo hagan bonito? Ahora tienen que centrarse en el tema, en el objetivo, ¿verdad? Fuente de información para responder a una hipótesis que ustedes se van a crear. ¿Está bien? Y eso es el punto 6 que tienen que definir. Eso es lo más importante. Buscar la hipótesis que vamos a demostrar con los datos que vamos a interpretar. ¿Está bien? Ahora vienen unas instrucciones específicas. Se me quedaron los rayones en la pizarra. Vamos a ir a borrarlo. Ahí. Instrucciones específicas. Evidentemente, apenas se forma el grupo, reúnanse como equipo. Hoy día, en la parte final de la clase, se pueden reunir porque se van a formar los grupos, ¿verdad? Y ahí fijan su calendario de reuniones para trabajar en el informe. Por eso nos interesa el trabajo conjunto, tratar de fortalecer
todo lo que se pueda el trabajo conjunto en esta tarea nueva online. Es más fácil juntarse en una mesa, divertirse, contar un chiste, etc. Pero hoy día estamos en otra situación. Entonces, necesitamos compartir mucho los datos, compartir mucho entre nosotros, conocer nuestras ideas. Y qué mejor plantearse como grupo frente a cómo tratar los datos para generarse una hipótesis. Y lo más importante aquí, en Reúnanse, es generar el calendario. Un calendario, punto suspensivo, un calendario de reuniones a través de alguna plataforma, de tal manera que no se estén llamando por WhatsApp por aquí, sino que esté definido y se haga de ustedes una responsabilidad, ¿verdad?, sobre el desarrollo del laboratorio del curso. Ahora bien, dijimos datos. Para orientarnos, pusimos acá, utilicen. Aquí están los datos, utilicen. Allí están los datos. Utilicen la información bibliográfica sugerida a continuación. Es decir, aquí le estamos soplando. Esto es algo de los datos que hay. Ustedes tienen que buscar más. A lo menos tienen que analizar 2 documentos, ¿verdad?, que tienen que agregar en la bibliografía o en la webgrafía del informe, 2, a lo menos 2 trabajos de otras personas, tienen que citarlo, leerlo y ver si la hipótesis que tienen ustedes con las que tienen los 2 documentos que leyeron están de acuerdo, las afirman o las contradicen, o hay una contraste, o hay un positivismo a la idea. Entonces, los datos se le agruparon en 3, ¿verdad? Datos por el camino científico. Muy bien, estamos viviendo un momento crítico con el COVID-19. Entonces, allí se les subieron a ustedes, en estos 3 campos, el 1, el 2 y el 3, se les subieron datos del comportamiento en distintas regiones, en distintas comunas del país. Muchos datos, muchos datos, de que casi de que comenzó el coronavirus. De tal manera que ustedes puedan analizar esos datos. Por lo tanto, van a tener que bajarlos, tratar los datos y seleccionar en función de la hipótesis. A manera de ejemplo, quiero saber cómo se distribuye el COVID-19 desde Arica hasta Punta Arenas. Entonces necesitaré datos de Arica, de Iquique, Antofagasta, Copiapó y así sucesivamente. Entonces, del listado de datos que aquí hay, ustedes eliminan las filas que no correspondan. Por ejemplo, eliminan La Reina, Las Condes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero si van a trabajar cómo se distribuye el desarrollo del COVID-19 desde la cordillera hasta el océano, ¿de quién? Vamos a suponer región metropolitana. Entonces ustedes eliminan de los datos Arica, Iquique, Rancagua, etcétera, se quedan con la pura región metropolitana y de la región metropolitana tendrán que ver el mapa de la línea que tiren, de la cordillera hasta el mar, la línea que tiren, ¿verdad? ¿Qué comunas participarían sus datos? Porque si estoy de cordillera a mar, no voy a pensar en las comunas que están hacia el sur o que están hacia el norte. Voy a tratar de tomar el mayor número de datos, así tomaré la línea
que atraviesa la mayor cantidad de comunas desde la cordillera hasta en la dirección hacia la costa. Lo mismo si alguien usa región metropolitana desde el norte hasta el sur, ¿verdad? Te trazará la línea donde corte más comunas para tener más datos. Y el resto de la tabla lo elimina y se queda con los datos que quiere analizar. Entonces, en el camino científico, ¿verdad? Hay datos, pero hay que irlos recuperando en función de la hipótesis. Por ejemplo, no tengo para qué manejar todos los datos si voy a analizar, supongamos, la distribución radial de una zona contaminada. La más contaminada, ¿cómo se irradió? Es decir, un radio análisis circular, angular, ¿verdad? En tal dirección, en 45 grados, en 90 grados, en 120 grados y así sucesivamente, y va colocando numeritos y va viendo la distribución, cómo va creciendo desde el punto de vista circular. Es un poco lo que hizo la OMS, que empezó, ¿verdad?, en China un poquitito, después se empezó a agrandar, un círculo más grande, un círculo más grande, un círculo más grande, ¿verdad? Y usaron un círculo. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué un círculo y no una elipse? Porque podría haber habido cordillera para allá, no sé qué para acá, entonces no había difusión hacia el lado de allá ni hacia abajo, por lo tanto debería haber sido como forma de huevo, de elipse. Entonces ese es el camino científico, que usted busca los datos que requiere, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, hay datos en google.cl, buscamos distintos papers que digan avance del virus COVID-19 en, ustedes pondrán la región que están estudiando, etc. Después hay un camino que le llamamos desafiante. Estamos entregando la información para buscar los datos. Un camino desafiante. Recomendado para quienes buscan instruirse de manera rigurosa, pero manteniéndose aún, entre comillas, relajado, ¿verdad? Esto no tiene apuro, y acá hay algo importante, es decir, el mundo actual está apuradísimo, el camino científico están trabajando a toda máquina, no creo que haya ningún relajado con esta enfermedad que hay, ¿eh? Pero está también, de ahí dice la información que tiene el gobierno del COVID-19. Por lo tanto, hay una base de datos ahí, de la que nos han ido entregando, para que ustedes analicen y a ver si concuerda con los análisis que otros hacen. No se olviden que tienen que analizar 2 documentos de terceros, ¿ya? Y Profe, después está el camino fácil, ¿sí? profe, disculpe por interrumpir un poquitito. Lo que pasa es que me dicen que hay gente en la sala de espera, Ah, que a un chico se le cayó la conexión y está intentando entrar de nuevo a la clase. ya, ahí me llegan 2. Gracias. Entonces tenemos el camino fácil. No es tan fácil, ¿eh? Se le puso así nomás para larga. El camino fácil resulta más difícil hay veces, ¿ya? El camino fácil. Entonces, este camino fácil, en realidad se lo estamos dando todo hecho. Allí está toda la información. Toda la información que hay referente al virus, por lo menos en los sistemas nuestros. Después, cuando estemos con los grupos, lo vamos a abrir o ustedes lo abren para que hagan preguntas. Yo me voy a referir a este archivo un poco más adelante, ¿ya? ¿Se entiende? Estoy mirando el chat. Bien, continuemos. Se me olvidó borrar. Ahí está.
Entonces, continuamos en la etapa número 3. La etapa número 2 es la más pesada, ¿verdad? Porque en la etapa número 2 tienen que buscar los datos. Y en función de la hipótesis, purificar los datos, eliminar lo que nos sirve. Nos vamos a quedar con un conjunto de datos que ustedes, como grupo, suponen que responden a la hipótesis. Por ejemplo, el virus se desplaza de norte a sur, supongamos en Santiago. Es el de hipótesis que ustedes se generan. Analizan los datos de las comunas que están en filita de norte a sur. Grafican los datos y le sale la pendiente al revés, que fue de sur a norte. Entonces, ustedes tienen que analizar los datos si es en pro, ¿verdad? O contraria a la hipótesis que ustedes plantearon. No necesariamente tiene que coincidir. Simplemente cuando grafiquen y analicen los datos y esos datos los transformen en ecuaciones, grafiquen las ecuaciones, recién ustedes van a poder sacar conclusiones. Entonces, graficamos, obtenemos los datos, de tal manera que los podamos visualizar, ¿verdad? Y ustedes saben que por aquí están diciendo que los datos deberían haber sido así, que no los tenemos de esta manera, más bajitos. Pero sucede que eso depende del sector, porque hay unos sectores que van así y hay otros sectores que esta cosa es así. Entonces, se dan cuenta, depende del tipo de datos que analicemos, es el comportamiento. También podríamos jugar, eso va a depender de la hipótesis de ustedes, podríamos jugar, ¿verdad?, con se me fue el lápiz, con ahí, con valores promedio. Por ejemplo, este intervalo, una semana. Una semana, ¿verdad? No es seno, es semana, ¿verdad? 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, y sacamos un promedio para la región, entre comillas, metropolitana, si alguien se hizo esa hipótesis. Como hay tanto dato, cada cual puede concluir en función de su criterio de investigación algo novedoso. Algo novedoso. ¿Ah? Entonces, en definitiva, el análisis podría ser, en la hipótesis, el crecimiento de la enfermedad por cantidad de personas. Es decir, normalizamos. Si hay 10 enfermos en Santiago, no es nada. Si hay 10 enfermos en un pueblito, es mucho. Entonces, los números se analizan, ¿verdad? Se analizan. Y tenemos que tener una hipótesis para analizar. En este caso, vamos a analizar por cantidad de personas. U otras. Aquí tenemos un etcétera, que eso depende de la libertad del grupo. Y también, ¿por qué no? Si hay algunos estudiantes que les gusta la computación, por ejemplo, ¿por qué no abordar el desarrollo o la irradiación de la enfermedad a nivel, voy a colocar, de continentes o de países o trasladarse a otro lugar? ¿Alguna consulta hasta acá? Estoy interpretando solo la guía del laboratorio 2. Por lo tanto, no deberían tener
como no deberían quedar dudas. ¿Ya? Entonces, ya tenemos casi todo dicho. Ya vimos los datos donde están. Hay que tratar de hacer un manejo matemático en función del análisis y de los gráficos que veamos. ¿Ya? ¿Y qué resta? Afianzar el equipo, ¿verdad? Afianzar el equipo. Acá hay un equipo que se forma, ¿verdad? Y lo estamos metiendo en este tema, hacernos un plan de trabajo, cómo nos metimos, tuve esto, otro, etcétera. Expone tú este trabajo del señor A, tú expone el trabajo del señor B, el resto analiza, etcétera. Entonces tienen que socialicen la información, elaboren como equipo una hipótesis. Entonces, socialicen es muy importante, porque de esa manera se toma incentivos, se hacen ganas, se generan fuerzas, ¿verdad? Para lo primero, punto de partida. Lo primero, punto de partida, que tienen que ver, ¿verdad? La hipótesis. Y ahí tienen que colocarse de acuerdo, eso es una discusión, ¿verdad? Entonces, apenas se forman el grupo, aquí les aconsejamos, ¿verdad?, que luego de mirar los datos y creer que entendieron que es más fácil por este lado o por este otro, empiecen a generar la hipótesis de los datos que tienen. Y recién pueden decir, partamos con el informe. Observaciones. En caso que los datos no tengan una orientación muy definida como la que vimos, ¿verdad?, una orientación así o una orientación así, que estas son bien definidas, le podemos ajustar cualquier curva, ¿verdad? Con los puntos que logran, se puede ajustar cualquier punto, ¿verdad? Y no se olviden que esta curva se puede transformar en una recta aplicando al eje Y el log de Y. Cuando aplicamos el log de los datos Y, esta curva se transforma en una línea recta. Y la línea recta encontrar la ecuación es más fácil, ¿verdad? Entonces, hay más datos de Chile y el mundo para los que quieren ir un poco más lejos. Y en este link está la información de los datos que hay. Y además para el que quiere informarse un poco más a nivel mundial, ¿verdad? Puede que su trabajo lo haga acá, pero a lo mejor tiene interés en cachurear un poco y mirar qué está sucediendo en otros lados. Pero información hay muchísima, muchísima. Y, entre comillas, cada cual está analizando la información bajo sus hipótesis. Por lo tanto, muchas veces los datos no son comparables. No son. Y ese es un problema de equívoco que en este momento se observan en algunos manejos de datos. Corresponden, son verdaderos para el lugar, pero universalmente no son, ¿verdad?, del todo ajustables a la realidad. Entonces, sí. No, antes de que siga algo pequeñito, es que me dijeron que hay más alumnos en la sala de espera. No sé si lo acepto yo. Hay uno solo. Tu cita es mía. Ya. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, 4 datos, 4 tablas de datos le estamos presentando, ¿verdad? Científica, al relajado, ¿verdad?, que hay información un poco dispersa y se puede resumir, mucha información
¿verdad? Que está a la mano, es cosa de abrir el link y ahí está toda la información. Y ahora este cuarto link que tiene datos internacionales. ¿Mm? Entonces, investiguen, ¿verdad? ¿Y qué significa investigar? Interpretar los dos trabajos que obligatoriamente, ojo, obligatoriamente tienen que hacer. ¿De acuerdo? Y en el Google Académico, cuando ustedes apretan Google Académico, tal cual que ahí está el link, hay información. Ojo, que aquí hay un error que cometen la mayoría, o cometemos la mayoría, para meternos en el baile, todo. Cuando uno busca, uno escribe una oración. Por ejemplo, coronavirus en la ciudad o en las comunas de Santiago, etcétera, 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 le pone ahí y pega. Cuando uno busca bibliografía científica, técnica, no existe la redacción. Existen las palabras clave, separadas con un espacio en blanco. Entonces aquí es COVID, Santiago, comuna, ¿verdad? Datos. 4 palabras clave y el sistema le va a entregar, ¿verdad? Todos los documentos que contienen esas 4 palabras. No hay que redactar nada, sino que colocar las palabras clave. Así está estructurado Internet. Y si lo hacen en inglés, mejor, porque el inglés es la base. Cuando nosotros entregamos las palabras clave, Internet primero las traduce, busca y después entrega a uno los documentos que encontró. Entonces, no muchas veces hay una buena precisión en encontrar los trabajos, ¿ya? Simplemente por el tropiezo, esta intersección que hay con los idiomas. Entonces, es recomendable, muy recomendable, que los 2 documentos que tienen que leer los saquen de aquí, de Scholar Google, ¿m? O que se llama también Google Académico. ¿Estamos de acuerdo? O esto es una recomendación, o ustedes podrían buscar en otro sitio. Puede que en las carreras de ustedes también estén analizando este tipo de pandemia y tengan otra webgrafía. Claro, esta es una recomendación. Luego, que tienen todo, tienen que empezar a formar y a construir el informe. Que tenga análisis y la discusión de la hipótesis es lo fundamental, porque nosotros queremos demostrar con los datos que estamos manejando que favorecen o no favorecen la hipótesis, porque podría uno trabajar con una hipótesis contraria. Es decir, fijar una hipótesis y demostrar que no es factible. Por ejemplo, por allí dicen que no va a haber nunca solución para el COVID. Entonces ustedes podrían decir, no existe solución. Y cuando analizan los gráficos van a ver que aumenta, después baja, a lo mejor pueden bajar, entonces se abre la hipótesis. ¿Bien? Entonces no se olviden que cuando uno genera una hipótesis, la puede generar afirmativa o negativa, en función de algo. Y como tienen que empezar a generar el informe, y acá habla de análisis y discusión, no se olviden que estos pasos están señalados en el formato de informe. Por lo tanto, están derechitos, ¿verdad? Rúbrica de evaluación, que vamos a evaluar del informe, el formato del informe,
y en función de la rúbrica, dice en introducción, ¿tiene esto? Uno ve en la introducción del informe si tiene lo que aquí están pidiendo. No hay que ser, ¿verdad?, de muy lejos para darse cuenta que si esto me piden, esto debo poner. Bueno, acá hay recomendaciones de manejo, ¿verdad?, de algún software. Vamos a borrarlo. Las líneas que me quedaron. Ya. Presenten. Presente. Acá está la entrega, ¿verdad? Este informe compartiendo su enlace de Google Docs a través del sistema Canva. Hasta la medianoche, minuto antes del día viernes 29 de mayo del 2020. Tienen 2 semanas, ¿verdad?, para trabajar. Tienen bastante información. Es cosa de abrir los links. ¿Está bien? Apoyo. Aquí están los links. Formato estándar. Instrucciones y herramientas para el laboratorio 2. Son las que leímos. Pero ustedes la pueden abrir. Aquí están los links. Informes ejemplo. Para que tengan una guía de un informe, ¿verdad? Cómo se cita, cómo se escribe la bibliografía, cómo se citan los papers, cómo se anota en el documento cuando citamos a alguien, porque colocamos un texto que no es nuestro, es del documento. El ajuste de curva, regresiones, cómo ajustar una recta, cómo ajustar una parábola, cómo ajustar una ecuación exponencial, cómo transformar una ecuación exponencial en línea recta. Bueno, allí hay información. ¿Y cómo citar? Bueno, ya lo había dicho, cómo citar la bibliografía. Allí están 5 documentos que son fundamentales para la generación, para generar un buen informe. ¿Dudas? Pueden levantar la manito. Si hay alguna duda, si no, vamos a entrar a discutir el manejo de datos. Camila, ¿alguna duda? Javiera. No, en el chat al menos no hay nada. Sí, se ve al menos claro. Al menos, digo, se ve claro. Pero estamos entrando en una formación profesional. Ustedes vienen llegando a la universidad y la universidad no es sino generar hipótesis y fundamentarlas con datos a través de procesos, de ecuaciones, de interpretaciones, ¿verdad?, y de discusión científica con otros para medir si uno lo que uno está haciendo es bueno o es malo, o estamos en un camino perdido, o a lo mejor llevamos un camino nuevo. Entonces, un poco ese es el objetivo de este informe, es decir, cómo aplicamos nuestra forma de analizar la cantidad de datos que están pasando con nuestros ojos, cómo respondemos a una pregunta, que es la hipótesis, ¿verdad? ¿Cómo respondemos? Oye, ¿estamos por buen camino? ¿Estamos por mal camino? A ver, veamos esto. Hipótesis, veamos si está aumentando, está disminuyendo, si hay una... Porque a lo mejor
Si hay un lugar que se favorece o se desfavorece con el sol, nos vamos a vivir a Calama, ¿ah? O a otro lado. Entonces, esa es un poco la idea de fondo. Somos, ¿verdad? Van a ser profesionales. La mayoría está trabajando en el área, comita, de la salud. Estamos en la Facultad de Química y Farmacia, imagínense. ¿Ah? Entonces tenemos que tener una opinión, pero técnica, de lo que nos está sucediendo. Preguntas. Bien, habría que destinar un tiempo, llamémosle unos 15 minutos, para que con Camila y Javiera formen los grupos, ¿verdad? Sí, profe, Y igual aún lo voy a están decir llegando, acá. casi al final de la clase, están llegando dos más. Profe, que quería decir igual de forma general que quedamos en el fondo en que nos fueran mandando los grupos como por correo y ya la gente que faltara, los grupos que tuviesen complicaciones, ordenarlos de forma azarosa. Ya. Que igual varios Bueno, los que parece que vienen se quieren llegando quedar con atrasados su están grupo. obligados a formar grupos por sí solos, ¿ah? O entre los atrasados. Pero hay 54 alumnos en este momento, o 53, es decir, si lo hacemos de 6, alcanzan entre 9 y 10 grupos. Nos parece un buen número, ¿ah? ¿Está bien? Entonces aquí tenemos dos alternativas. Si ya están creados los grupos manualmente, entonces le vamos a dar un tiempo para que sociabilicen la información. Y a ver si nos llevamos una hipótesis, entre comillas, borrador. No es necesario generar la hora de inmediato, ¿sí? Pero debería ser al término de la reunión de grupo, tener al menos un esbozo de su hipótesis, aunque después pueden cambiarla, ¿no? Pero es para saber. Entonces nuestro trabajo ahora sería guiar los grupos, ¿sí? Camila, ¿tú tienes entrada a la sección de grupos? ¿O Javiera? ¿Al integrante del curso? ¿Sí? Sí, Porque sí, o sea, entré yo al podemos, grupo y hay 53 participantes y no están formados los grupos manualmente. podemos como Donde ver la dice crear lista y todo. sesiones, Ah, crear donde hay sesiones. 4 cuadritos, un No, eso cuadro. no lo tenemos. Que nosotros no estamos como coanfitrión, estamos como Te invitados. voy a colocar de coanfitrión. Sí, ¿Ah? porque no tenemos, si no somos confitriones, no Hacer podemos. coanfitrión. Sí, ya. Y Javiera también. Ahí está. Ya. De tal manera que esta información quede registrada, ¿sí? Porque yo abrí crear sesión de grupos pequeños, automático, ustedes lo están haciendo manual, hay 53 participantes por la sesión, entonces dice crear sesiones. Entonces ahí aparece la lista y hay que ir colocando a los grupos cómo le llegaron por el chat. ¿Sí? Démonos unos 15 minutitos para eso. ¿Me apareció en los cuadritos? Em, No. Tampoco lo veo. No, a mí tampoco. Me sale seguridad, participantes, chat, compartir pantalla y grabar. Hay reacción. Sale igual.
No le sale la sesión grupo. No. No. Ya, entonces lo vamos a dejar ahí, después la hacemos. Pero Ujú. o me mandan a mí por algún medio el grupo, de tal manera de yo saber cuáles son y subirlo después. Sí, Ya. igual les dijimos que intentaran como ya mandarlos todos hoy día, que esto quede listo hoy día, cosa de que mañana ya esté como todo regularizado. De hecho, hay algunos grupos que ya me han mandado como toda la información al correo para Ya, que los otros que ya estén listos también lo hagan y así ya, no entonces tener ustedes por complicaciones. favor manejen. Hoy día hay 53 participantes, no hay ninguno en lista en sala de espera a esta altura, 53, y vamos a crear 10 grupos Ujú. a lo menos. ¿Ya? Sí. Ahí quedó 5 o 6 participantes por sesión. Ujú. Entonces, yo puedo apretar aquí manualmente, crear sesiones, y acá me aparecen los 10 grupos y la palabra asignar. Entonces tenemos, si yo aprieto asignar, me aparece todo el curso. Entonces estoy asignando al grupo 1, no sé quiénes son para colocarle acá el ticket. Entonces eso lo llenamos después. Pero ya dejé los 10 grupos sin asignar y después a cada alumno hacemos el listado particular. ¿Está bien? Ujú. Ya. Ya. Entonces ahí dejamos 10 grupos y después llenamos el casillero cuáles son los 10 grupos. Porque acá uno después puede añadir una sesión y quedan todos reunidos. Pero ahora, ¿cómo se reúnen entre ellos? Simplemente sin chocarse con el chat. Se reúnen vía chat, mientras que acá uno aprieta añadir una sesión y se abren salas chicas y ellos pueden seguir trabajando. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos alternativas. Dos alternativas. Generar una sesión de preguntas, yo voy a hacer un análisis de datos y después cerramos la reunión y ellos en una plataforma se juntan en la horita que queda para trabajar. Y mandan un correo qué hicieron en esa hora, si lograron la hipótesis o no lograron la hipótesis. El correo de los 10 grupos obligatorios. A las 11:30 colocarlo diciendo tal cosa, acuerdo logramos. ¿Ya? De tal manera que se reúnan por algún medio, por alguna plataforma, en el tiempo que va a quedar. Entonces, para que se coloquen de acuerdo, vía chat, damos 5 minutos. Si yo voy a ir a buscar, mientras tanto, mientras tanto, vamos a entrar a un Excel. Bueno, vamos a copiar.
Eso.
Profe, profe, no sé si me está escuchando, es que igual Sí, te escucho. ya hay algunos grupos formados. Sí, ya leí tu Eh, chat, que el resto al azar. sí, sí, eso. Es que igual hay, no, no sé si van a seguir mandando correo o algo. Lo otro es que por último empecemos a armar como los grupos que ya están listos ahora y mientras armamos las salas vayan mandando más grupos. No, prefiero dar la instrucción general y después que se retiren porque ellos pueden tener más afinidad y cuando se forman grupos que ya están afiatados, coordinan mejor el horario. Porque Ay, es que generalmente hay un eso, grupo, voy a decir, de alimentos, por colocar el nombre, entonces ellos van a fijar reuniones porque ya conocen muy bien, que ya conocen los otros horarios que tienen ocupados. Mientras que si lo hacemos en forma aleatoria, nos va a tocar uno de una carrera, otro de otra carrera, y los ramos podrían tener intersección y les cuesta más juntarse. y es Así que que eso yo igual no me encuentro que queda lo bien que claro. propusiste allí, me parece muy bien, que los que ya entregaron, se cumplieron los 5 minutos, los grupos que ya entregaron, esos son. Y los otros, 5 al grupo que sigue, tanto al grupo que sigue, tanto al grupo que sigue, y se les comunica. Tú vas comunicando fulano tal, fulano tal, fulano tal, fulano tal, grupo 7. Ya, Este otro grupo 8, este grupo 9 y se acabó. ya. ¿Mm? Es que igual no me quedó muy claro si quiere como que se junten al tiro No, o si no, pueden no, ir no. haciéndolo a lo largo del No, día. lo que nos interesa es que tengamos el grupo. ¿Ya? Ah, ya. Y así, ahora como que están llegando más grupos. Como, No, me interesa tener el grupo, no importa que no esté grabado, pero que ustedes lo tengan, después me lo mandan. Este grupo 1, grupo 2, grupo 3, después yo lo formo acá y entregamos un Excel con los grupos, pero tenemos que tenerlo definido, porque es una responsabilidad después el trabajar por el grupo. claro, estoy ahora entonces armando el documento y en cuanto ya ¿No? esté como todo más o menos listo, se lo mando. Ya, Me imagino que va a ser más complicado ya con la gente que quedó sola y habrá que ir asignándole grupos de forma aleatoria. correcto. Entonces lo más importante es que ellos, el que va a ser de cabeza, no te olvides que el grupo tiene que designar quién es el responsable, de tal manera que ese responsable, un poco más rato, arme una reunión vía Zoom u otro con los integrantes del grupo. Ya. Me estaba mandando en el correo solo los integrantes. No sé si considero a la persona que me mandó el correo como el responsable. O el otro es que me vayan especificando a partir de ahora quién va a ser el Bueno, responsable por del lo grupo. menos le estamos, responsabilizamos mientras tanto al que mandó el correo, Ya. ¿ya? Porque se supone que él está tomando un poco la iniciativa. ¿No? La formación de grupo es bastante importante, ¿ya? Porque cuando uno fue estudiante también estaba el chistoso que llegaba a última hora y era el bueno para entretener, para contar chistes, ¿verdad? Y cuando tenía que hacer algo nunca hacía nada. Iba colado, le decíamos, el colado. Y hay otros que son muy responsables y trabajan y son bien disciplinados en términos de horario, de partida, de término y de la fecha que corresponde.
Bueno, igual pasó mucho eso en los grupos pasados, que claro, había gente que tenía compañeros que no trabajaban, pero igual es importante que entiendan que lamentablemente esas cosas se van a repetir a lo largo de la carrera y no pueden dejar que frene su trabajo. Eso es Claro, súper importante y qué bueno que lo estén aprendiendo ahora. claro, porque en la medida que formamos de comienzo, primer año, un buen grupo de trabajo, tiene asegurado el éxito de salida. Y cuando forman un mal grupo y soportan que hayan, entre comillas, los que se cuelgan de la micro, ¿verdad? Pero no contribuyen, eso en el tiempo se empeora y el grupo prácticamente termina la persona trabajando sola. Y trabajar solo en trabajo grande cuesta más. Sí, y no solo eso, sino que lamentablemente hay personas que se acostumbran a trabajar así. Entonces igual ustedes le están haciendo un mal favor en el fondo al compañero al hacer la pega por ellos porque ellos se van a acostumbrar y no van a aprender. Así es. Así que ustedes van a tener, si tienen amigos que no trabajan, hágalos trabajar igual, porque por algo están en la U. Pero, y profe, Y si no, carepalo fuera. eso, Eso, que, o sea, claro, uno podría decirle, oye, trabajemos, en especial ahora que no los vemos, no puedo ir a su casa y hacerlo trabajar de un ala, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si uno insiste y sigue sin... Lo eliminan del listado. Cuando ¿Se entreguen el puede? informe, no colocan el nombre de él. Lo dejan fuera. Vale. Así de simple. ¿Está claro? Y que sepan, están todos escuchando. Pero la idea es formar grupos entre comillas, ¿verdad? Competitivos, ganadores, con ganas de saber, de aprender más. Eso. Bien. Camila y Javier, ¿estamos ok? sí, ya van 6 grupos. No sé si ya, eh, es que no sé si algunos estarán todavía como armando el correo o algo. Ya empezar a poner una hora límite para los grupos y por último el resto ya lo armamos nosotras. Así que Bueno, eso, no los sé qué grupos hora deberían límite le estar parece a formados usted. luego que yo termine. Ahí vemos, y todos los que no están, de la asistencia que hay, ahí la tenemos a un lado, y está, de la asistencia que hay, rayamos los que ya están en grupo, y los que queden libres, los metimos nosotros a un grupo. Ya. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, si nos llegan 6 grupos, el 7, el 8, el 9 y el 10 los formamos nosotros, aleatoriamente. Y les comunicamos, usted está en el grupo 7, usted en el 8, usted en el 9, usted en el 10. ¿Está claro? Para todos. Bien, continuemos. Hablamos de manejo de datos. Y nosotros estamos acostumbrados a manejar datos. Muchas veces en una calculadora sumamos, sacamos el promedio y hacemos cosas. Pero cuando se trata de informes y el número de datos es muy grande, necesariamente los datos tenemos que llevarlos a tablas que tienen columnas, cada columna tiene un nombre, filas, cada fila corresponde a algo que estamos midiendo o a quién estamos midiendo, por lo tanto tenemos una tabla. Simple muchas veces, muy grande otras veces, caso de ahora, tienen una tabla gigante, donde necesariamente tienen que entrar, entre comillas, a podar, eliminar filas, dependiendo de la hipótesis, no nos olvidemos. Tenemos que entrar a podar, eliminar lo que no nos sirve, y de tal fecha hasta tal fecha, o
de aquí hasta allá, o tenemos que igualar, porque hay algunos lugares que tienen mucho más datos, otros menos datos y otros no tienen datos. Entonces eliminamos y nos va a quedar una tabla, ¿verdad? En cualquier sistema que leímos, o del documento que allí van a tener que ustedes abrir. Y esos datos que están allí, vamos a tener que pescar y copiarlos en una planilla Excel. Pero cuando los copiamos en una planilla Excel, y son datos que están en alguna revista o en algún lugar editables, van a quedar en la primera columna Excel. Y ahí están todos los datos, con punto y coma, etcétera, etcétera, con espacios, con nombres, con valores, en una sola columna. Entonces, necesariamente, el Excel es una herramienta técnica que hay que aprender a manejarla. Por lo tanto, esos datos ahora hay que transformarlos en una tabla con valores bien identificados en columnas y bien identificados en filas, para poder eliminar filas o columnas dependiendo de la hipótesis de cada cual. Voy a compartir, recién abrí un documento chiquitito para explicar un poco el problema que tenemos. Profe, Hay ¿Sí? una duda. ¿los datos tienen que ser necesariamente de la región metropolitana o no? No necesariamente, Pueden ser de cualquier... de cualquier lugar, Ahí. de cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, ahí se abrió en las instrucciones un casillero cuadrado de la cuarta posibilidad, dije, ¿verdad? Donde hay datos ahora mundiales. Y esto va a depender de la hipótesis suya nomás, o del grupo. Ah, ya. Yo prefiero así. La respuesta está ahí. En caso de no observar un patrón de movimiento importante en los datos de la región metropolitana, pueden abrir su campo de investigación a datos de Chile o del mundo. Ahí estoy respondiendo a la pregunta. ¿Ah? Eso está en la guía. ¿La ven? ¿Está claro? Ahorramos. Y vamos a dejar de compartir esta página porque estábamos hablando de compartir esto que tengo acá. Por ejemplo, cuando copiemos los datos de los papers o de donde estemos, ¿verdad? Investigando, nos van a quedar los datos como los que pongo aquí en la columna A. ¿Ya? Los que se exponen en la columna A. Y estos datos, ¿verdad? Tienen nombre, coma, punto, coma, punto, coma, punto. En los sistemas internacionales o científicos, etcétera, el punto es la coma. ¿Está bien? El punto es la coma. Entonces, si alguien lee estos números que estoy colocando aquí, por ejemplo, de Colina, alguien podría decir, mira, en Colina 4 tenemos 5,3. Está malo, porque la coma es el punto, por lo tanto en Colina tenemos un dato 4,5, otro dato 3 y otro dato 3,5, acá hay 3 datos. Entonces me pregunta cómo lo maneja usted para hacerlo estadístico, para poder sacar curva y manejarlo como ecuación. Miremos Lota. Acá tenemos un dato 5,6. Acá 7, 8,9. ¿Está bien? No. Es 7,8 y 9,3. Entonces ahora, ¿cómo nosotros
Voy a suponer, tenemos una planilla, la que van a abrir ustedes en el tópico 3. Debe tener, en términos de columna, una 50 y en términos de fila, una 100, por poner un número. Y de ahí ustedes van a eliminar y se van a quedar con la región metropolitana o con Antofagasta o con Punta Arenas, no sé, con la hipótesis que se genere. Por lo tanto, hay que cortar filas y hay que cortar columnas, pero acá, si ustedes se dan cuenta, en este tipo de datos, no puedo eliminar fila, eliminar columna, porque terminaría el día de fin de año, ¿sí? Para el año nuevo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a manejar el Excel. Y allí tenemos que irnos a la toma de datos. Estoy tratando de mover los monos que están acá encima, que no me dejan ver. Ahí. Entonces, si ustedes ven, el Excel tiene datos. ¿Verdad? Entonces tiene archivo, inicio, insertar, descripción, página, forma, pero tiene datos. En datos aparece cambiar texto en columna. Este es un texto que lo sacamos de un libro, que está solo en la primera fila. Entonces hay que aplicar texto en columna. Y en columna hay que colocar separación, coma. Hay una pantalla cuando uno entra a texto, columna, y preguntan ¿cuál es el separador del texto? Este. ¿Cuál es el separador? El separador de este texto hay que colocar ahí, coma. Coma. Y cuando colocamos coma, esto se abre en tabla y va a aparecer aquí colina. Ya que me salió feo. Y aquí va a aparecer 4,5. Y acá me va a aparecer 3. Y en esta otra columna me va a aparecer 3,5. 3,5, perdón. Era que el punto del decimal. Punto. Punto. ¿Está bien? Y Lota, cuesta escribir con el ratón. Lota, ¿verdad? Va a aparecer 5,6, 5,6, perdón, de nuevo. Va a aparecer 7,8 y va a aparecer 9,3. ¿Se entendió? Y ahora sí tengo la columna, voy a colocar semana 1, el dato de la semana 2, voy a suponer que era en semana, el dato de la semana 3. ¿Ya? Así aparece. Entonces eso se pierde. Y nos queda la tabla ahora por fila y columna. Si uno quiere hacer un gráfico ahora, hay que seleccionar el área, ¿verdad? Y después uno va a graficar. Entonces, cuando seleccionamos el área, es este el área. ¿Ya? No hay que incluir esto. Esto no se puede incluir en el área para graficar. No. Y esta que está acá, tampoco. Porque cuando uno marca, puede marcar desde la A hasta allá. No, tiene que marcar sin incluir la A, la B, la C, la D de el Excel para que el gráfico salga bueno. ¿Ya? Cualquier duda,
al respecto, correíto, y le mandamos un remedial de el Excel. Pero acá está el problema que nos aqueja. Nuestro Excel, voy a escribirlo acá bien grande, trabaja con números con comas. Por eso yo me estoy equivocando a cada rato. Trabaja con números con comas. 4,5. Y acá tenemos todos los números con puntos. Entonces hay que aprovechar que cuando colocamos seleccionar el área, tenemos que irnos a cambiar preguntan en todo el documento, sí, ¿verdad? ¿Qué cosa? Cambiar punto por coma. Apretamos entre y va a aparecer ahora todo esto Grande Álvaro. con coma. No. Todo esto aparece con coma. Y recién podemos usar la planilla Excel para multiplicar, dividir, porque cuando está con punto es texto. Y cuando es coma es número. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, Profesora, esas son las dos cosas que hay que hacer. Tomar la columna, ¿verdad? Entrar a datos y transformarla. La columna que era archivo, texto, la transformamos en datos. Entonces ahora nos aparecen las columnas X, Y, ¿verdad? Y todas. Si queremos graficar, no se olviden que la A, B, C, D, F, G, K hay que dejarlo fuera, no hay que marcarlo. Pero como cambiamos los datos que estaban separados por coma, porque para los anglosajones el punto es el decimal, nos van a quedar todos los datos con puntos. Pero nuestro Excel trabaja en decimales con coma. Por lo tanto, hay que ir a editar texto, ¿verdad? Cambiar el punto por la coma. Y ahí estamos listos para operar. Listos para trabajar. ¿Ya? Cualquier duda, insisto, pueden consultarnos a través de correo. Cuente. Profe, que tengo una duda si el informe se tiene que tratar específicamente sobre el crecimiento del COVID o puede ser otra cosa, alguna otra hipótesis o algo así. No, pues la hipótesis, no te olvides que la hipótesis está en función de los datos que manejas. Eso que subimos. ¿Está bien? Es que no, como que, a ver. O sea, obviamente lo primero sería plantear la hipótesis y después todos los temas que se pueden relacionar, pero no entiendo si como que la hipótesis tiene que ser necesariamente con el COVID o tiene que ser otra cosa. A ver. Usted lo dio como un ejemplo. A ver, no es un ejemplo. A ver. Ahí. Colócate en la siguiente posición. ¿Ya? Nosotros somos profesionales, ¿verdad? Y queremos saber qué está pasando. Para saber qué está pasando en el COVID, ¿verdad? Tenemos que mirar datos. Entonces ahí tenemos nosotros todos los datos. Entonces cuando uno ve los datos y los interpreta mentalmente, mira, en esta ciudad creció, pucha, está feo. Y acá, ¿por qué está tan lento? Pregunta, ¿verdad? Entonces yo me puedo generar una hipótesis. Ah, mira, en ese que funciona, que no ha subido mucho, está en la cordillera. Entonces yo ahí formulo una hipótesis. Los que están en la cordillera tienen mayor radiación ultravioleta, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Que los que están más abajo, entonces están más protegidos. Esa es mi hipótesis. Entonces después me pongo a buscar datos de todo lo que están en las cordilleras, en Arica, en Antofagasta, en La Serena, en toda la cordillera, ¿verdad? Tomo los datos
de las tablas grandes, los elimino, dejo esos datos y todos los que están en la costa, en la misma dirección cerro-mar, para ser comparable, ¿verdad? Sí. Para ser comparable. Y ahí, con los datos ahora de analizar, colocarle la ecuación, etcétera, etcétera, veo si mi hipótesis que me generé es o no es. ¿Está bien? Ya. Sí, sí. Eso es un poco el juego de esto. Es decir, no estamos suponiendo que tenemos un montón de información y no está analizada. Pero para analizarla tenemos que buscarnos un leitmotiv, ¿verdad? Sí. Una idea de Una análisis. idea Es decir, para poder empezar en el fondo. correcto, correcto. Es Ya. interpretar los datos y aplicar un método científico. Ya. No es, bueno, indirectamente estamos aprendiendo, ¿verdad?, de cómo se distribuyen los datos, recibimos información indirecta. Pero el trabajo es cómo nos aplicamos nosotros como profesionales en virtud de interpretar muchos datos. Eso puede ser el resultado de una investigación de laboratorio, por ejemplo, de qué manera o vía qué vaso sanguíneo un isótopo de yodo llega a la tiroides. Y tenemos un montón de datos, es decir, es otro ejemplo, ¿verdad? Entonces lo colocamos en una arteria, lo colocamos en una vena, ¿cómo? Entonces analizamos el dato del señor A, del señor B, del señor C, que lo hicieron de distinta manera, colocamos los datos y empezamos a interpretar y nos generamos una hipótesis, ¿verdad? Ya. Entonces, son los datos los que tenemos que interpretar y generar una hipótesis, que esos datos, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos explican? ¿Está bien? Ya. Sí, profe, ahora sí. Vale. Ya. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Preguntas. Abran el micrófono y pregunten. Si no, recomiendo. En este momento están formados los grupos. Y los que no están formados, les va a comunicar nuestro ayudante qué número tienen. Los va a leer, los que no están, a grupo 1, a grupo, etc. Los que no formaron grupo. Y eso va a ser aleatorio. Pero en definitiva tenemos, entre comillas, 10 grupos. Tiene que haber 10 grupos y cada grupo tiene un representante, llamémoslo así para no colocarle jefe, porque si no, capaz que los reta a todos. Tiene un representante. ¿Ya? Ese representante, como no formamos los grupos aleatorios para hacerle caso a ustedes, para ayudarlos a ustedes, el que está haciendo de coordinador del grupo, ¿verdad?, llame a una reunión vía Zoom u otra plataforma para que sigan formándose la hipótesis del tiempo que queda. Porque si hubiésemos hecho el grupo aleatorio total, uno acá por software ya estaría en los grupos y uno los hace trabajar en el tiempo que queda obligado. Como estamos, ¿verdad?, aceptando la proposición de ustedes, la clase la vamos a terminar, pero en el tiempo que ustedes tienen, llámense a una reunión, discutan el documento y a la final, a las 11:30, les mandan un correíto a las ayudantes, ¿verdad?, a qué borrador de hipótesis llegaron. ¿Está bien? Eso es para no dejarlo irse para la calle, no. ¿Eh? Eso es para obligarlo a juntarse. ¿Está bien? Entonces, como son 10 para las 11 y terminamos a las 11:30, tienen 30 minutos para juntarse en una reunión bajo cualquier plataforma como grupo y evacuar un correíto al ayudante que la hipótesis probable, porque de todas maneras por ahora hasta que termine el trabajo, ¿verdad?, probable, vamos a hacer tal cosa, para tener una idea nosotros en qué están trabajando y poder buscar información para ayudarlos.
Entendido, estoy mirando el chat. ¿Sí o no? Oye, que está un poco para escribir. Con los sí voy a avanzar asistencia. Ahí van a aparecer todos. Cuando me meten cuco, aparece. ¿Ah? Ya, juventud, entonces me resta solo despedirlo, esperar que les vaya muy bien en este segundo laboratorio y somos todos lectores de correo, de dudas, ¿verdad?, respecto del trabajo. No se olviden que tienen que entregarlo vía Canva el 29 de mayo a las 23:59, fecha fatal. ¿Está claro? Por lo tanto, tenemos 15 días para contactarnos vía correo con el coordinador del grupo. Es decir, a lo más hay 10 correos haciendo preguntas concretas del trabajo. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Carretes permitidos solo online. ¿Está bien? Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos. Gracias por asistir.